charlas sobre fútbol, ahora hablando de clásicos, esperando que se haga un clásico de los domingos. De aquí a 5 años sigamos hablando de fútbol en este o en otro espacio. Listo, Andrés, gracias por tu tiempo y gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de esto con vos. Perfecto. Y agradecer como siempre a todas las personas que nos ven, que nos dejan likes, que nos dejan comentarios, que comparten y que siguen este programa y todos los contenidos de El Laberinto. Que tengan un muy buen descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Laberinto en estas entregas que tenemos casi oficialmente ya los días domingo a las 9:30. Se hace una sana costumbre hablando de fútbol. Fútbol, el deporte más importante sobre la tierra. Eso es innegable, más allá de los gustos. No se puede negar la trascendencia y la repercusión que tiene este ciclo ya en su tercer programa. Y como no, saludar nuevamente a Brian Romero. Brian, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido otra vez. Gracias, Andrés. Aquí estamos sobrellevando el tiempo y bueno, qué gusto hablar de fútbol, ¿no? Así que muchas gracias otra vez por el tiempo. Y como siempre, agradecer a las personas que nos dejan las sugerencias, que nos dejan likes, que nos dejan comentarios y que están compartiendo siempre el contenido de este programa, este ciclo y de todo lo que es la página de El Laberinto. Así que empezamos sin mayor dilación, hablando de algo que es muy particular dentro de los partidos de fútbol, porque hay partidos que son del recuerdo, hay partidos que se esperan, pero hay sin duda otros que marcan fechas en el calendario, tanto en el pasado porque son del recuerdo, o en el futuro porque se los va esperando, se los va inclusive hasta saboreando un poquito antes que un partido normal. Me refiero a los clásicos. Y qué manera de recordar clásicos, pues seguramente tendremos durante la hora muchísimos, pero hay algo en el clásico que lo hace diferente, algo que lo hace especial. ¿Qué hace a un clásico? Porque uno puede decir, a uno le llega prácticamente un clásico, uno llega al mundo y ya es un clásico, porque hay una cuestión que se arrastra en el tiempo, ya se jugaba hace años, hay una rivalidad especial, diferente. ¿Cómo ves tú? ¿Qué se hace un clásico? ¿Qué forma un clásico? Bueno, si vos te pones a pensar en lo que realmente hace o no hace un clásico, probablemente mucha gente tiene la idea de que al clásico lo hace la geografía. Eh, la mayoría debe pensar que los clásicos se limitan solamente a las zonas geográficas y nos vamos a dar cuenta, seguramente en el transcurso de la charla, de que no siempre es así. Uh -huh. Hay clásicos que son efectivamente geográficos, pero además tienen que ver con rivalidades históricas, tienen que ver con política, Sociales, tienen que socioculturales. ver exactamente. El otro día justamente estábamos hablando con un amigo de la cantidad de diferencias y de conflictos que existen, por ejemplo, en el clásico portugués, entre el Benfica Porto. y el Porto. Entonces son dos ciudades que no solamente, o sea, no solamente es un encuentro geográfico, sino además por lo que significan políticamente esas ciudades para el país, ¿no? Uh -huh. Ni qué decir del clásico español, Uh -huh. que tiene una historia no solamente política, sino que además roza el tema de la identificación de la corona española con la ciudad de Madrid y ese deseo de independencia, o sea, de independencia de los de Barcelona. Tiene cosas complicadas un clásico, ¿no? Pueden ser, obviamente que la rivalidad es el punto inicial y luego tiene ramificaciones como la geografía, la política y como ya dijimos, incluso el tema de la corona o de las guerras o de la administración de un estado referente a cada ciudad. Son muchas cosas, ¿no? Y depende también del contexto en el que vos lo mirás, porque pueden ser ciudades distintas de un país, pueden ser equipos de una misma ciudad, pueden ser países que son rivales de otros. Y podemos tomar mil ejemplos, pero en realidad lo que hace un clásico pienso que es la cantidad de historia que hay entre esos dos, ¿no? Y esa historia, por supuesto, ya lo dijimos, tiene que ver con geografía, política y demás cosas, ¿no? El otro día justo veía, a mí me encanta, ¿sabes? Escuchar el programa y verlo, Alejandro Dolina, y hay y yo le preguntaba sobre Boca River, que es seguramente uno de los que más minutos nos va a tomar, porque es en todo el espectro del el clásico, si bien está en Argentina, irradia a Sudamérica y al mundo, y en los escándalos también, por supuesto. Y hay una diferencia, primero, que más allá de lo que decía Dolina, que uno puede notar, si a quienes han visto Buenos Aires, la ubicación de los barrios, de las canchas, son completamente diferentes. Ahí decía lo sociocultural.
La Boca, Claro. estar ahí cerca del riachuelo, con todo lo que implica, las calles pequeñas, todo el barrio a su estilo, turístico en algunos tramos, pero bastante pesadito en otros. Y no, nada que ver bueno, no es Núñez, el Red está en Belgrano B, pero es el de Núñez la zona del estadio de River, que no tiene nada que ver, está la avenida, la autopista, están los parques, no tiene absolutamente nada que ver. Pero también había un elemento que mencionaba que era el tema de que un lado es más pasional, se vive de otra manera en el barrio y que justamente eso hace que haya una rivalidad desde la fundación, porque fue diferente en ese sentido cómo surgieron los dos. Y a mí me tocó no estar en un clásico, pero sí estar en la previa, creo que 2, 3 semanas antes, en Rosario. Por otros motivos estuve en Rosario hace justo 2 años. Y Que es dicen que también, es más violento. es más violento. De repente no hay tanta diferencia socioeconómica, no lo pude notar, no estuve tanto tiempo entre los dos, entre Newell's y Rosario Central, pero sí es una agresividad total, así hasta de decir, no, por ejemplo, no se ve a tanta gente identificada con las camisetas en ciertas horas, es muy No, diferente. además que dentro de la cancha, las diferencias de las que estás hablando son las que están fuera de la cancha, pero Ujú. dentro de la cancha es un clásico diferente. O sea, hay buen pie, pero hay mucha patada al aire también. Entonces, es un clásico distinto incluso por la violencia entre jugadores. Y bueno, y en el caso ya de los equipos, bueno, de los clásicos internacionales, como que ya los vemos de más lejos, pero igual nos llegan. El clásico Real Madrid-Barcelona, además de lo que mencionabas, sirve a veces como una válvula de escape para estas pasiones. Lo que se grita cuando se juega en el Bernabéu, lo que se gritan cuando juegan en el Nou Camp, hay ese trasfondo del clásico, pero además hay creo que una visión filosófica del juego diferente. Si bien las generaciones cambian, los jugadores son otras, los estilos ahí están recontramarcados y se nota. Claro, pasa que vos tenés que, ya tenés que ir viendo a detalle, ¿no? Tiene que ser alguien que le guste mucho al fútbol para que tome en cuenta, para que pierda por un momento el tema de la pasión que le despierta el clásico y comience a hacer análisis de lo que realmente, de las escuelas de fútbol que marca cada equipo, ¿no? Yo pienso que tienen pues pilares, ¿no? O sea, te das cuenta de lo que sucede y te das cuenta de que se retroalimentan las escuelas también. Porque hay temporadas en las que el Barcelona tiene la razón sobre su filosofía de fútbol y Todo hay lo que es la, temporadas en las la que, formación, inclusive la masía y todo aquello. exactamente. Ahora estuve leyendo que la Masía está teniendo muchos problemas porque no es un negocio rentable, porque ese es otro tema. Los clásicos son un negocio también. No es casualidad Bueno, que el fútbol que es, se los lleve a Arabia a veces o que se juegue una final en esos lados como el Atlético, el o Real en Madrid. Estados Unidos, Ujú. o en Estados Unidos. O sea, las giras de los equipos están marcadas. Mira, cuando el Real Madrid hace una gira por Asia, el Barcelona la hace en otro continente. Entonces, se retroalimentan y se necesitan. Y vos te das cuenta que ahorita, por ejemplo, el Barcelona está teniendo una crisis con su escuela formativa, porque los nuevos directivos, estos nuevos políticos que están manejando el Barcelona, son de la idea de que llevar jugadores de la cantera al profesionalismo no les resulta rentable, como contratar una figura, luego prestarla o venderla o que le funcione para ellos mismos y sacar crédito de eso. Entonces, ahorita están teniendo una crisis bien fuerte. Incluso creo que hay eh, candidatos políticos dentro del Barcelona que están abanderados con la idea de que la Masía tiene que volver a ser grande, porque le resultó al Barcelona, no es que no le resultó. Claro. Estamos hablando de lo futbolístico, pero parece que en la parte del negocio no le fue tan bien como esperaban. Entonces, esa parte de los clásicos que tiene que ver con el dinero, al Barcelona no lo estaba dejando bien parado y parece que encontraron, como vos decís, una salida al traer jugadores de otro lado y no exponer a los jugadores de su cantera. Y ya viste que no les está resultando futbolísticamente porque el Real Madrid tiró la remontada y terminó siendo campeón. Y tienen incluso problemas con su máxima figura, pues, ¿no? Con Messi, que ahora el papá de Messi viaja a un país y ya están los rumores de que se va a ese país, ¿no? Entonces, imagínate lo que despiertan. Y pasa que también los clásicos tienen jugadores emblemáticos.
No nos olvidemos de las rivalidades entre Cristiano Ronaldo y Messi cuando ambos estaban en España. Y ahora le pasa al Barcelona que depende mucho de Messi y que al parecer Messi está muy descontento con el tema de las elecciones de entrenadores técnicos, que está a punto de irse de un lugar donde supuestamente iba a terminar su carrera. Y también, qué cosa extraña que es la selección de técnicos del Barcelona. O sea, no sé, nunca entendí muy bien. Cuando lo contrataron a Rijkaard, yo no lo conocía. Cada uno lo recuerda Y por su época de jugador solamente. exactamente. Y además que cuando viene un técnico, vos no sabés exactamente cómo va a funcionar. A mí me pasaba mucho que me dolía la cabeza, no sabés cuántos insultos tiré al aire, no sabés qué cantidad de veces hemos discutido con mis amigos por la línea de tres de Mauricio Soria. Qué cosa increíble, o sea, no lo entendíamos. Los técnicos te sorprenden. Vos lo ves a Mauricio Soria, técnico del Tigre, exitoso, que le va súper bien con una formación y viene a Santa Cruz. Yo le tenía fe. El tipo tiene carácter, tiene fama de ser estricto, ya sabes cómo es Mauricio Soria. Pero la terquedad con la que se manejó con la línea de tres y esos clásicos que le tocó jugar, Dios mío, viejo, o sea, era un dolor de cabeza. No podía creer que siga creyendo que con la línea de tres iba a funcionarle. Y encima los clásicos tienen esas cosas, mira. Resulta que hay jugadores que tienen tanta mala suerte, viejo, tanta mala suerte. Yo no sé si te acordás de Diego Suárez, este jugador que estaba en Ucrania con Álvaro Peña. Sí. Bueno, él es mi amigo por redes sociales. Converso con él, he conversado con él un par de veces y todo. Y a mí siempre me pareció un buen jugador. Las veces que lo vi jugar los clásicos, por ejemplo, con Blooming, me pareció un jugador determinante. Y cuando le tocó estar en Oriente, no fue que destacó mucho, pero a mi parecer era mejor que Helmut Gutiérrez, por ejemplo. Y, hermano, le fue mal, ¿no? O sea, terminó yéndose a San José con tanta mala suerte de que el técnico que no lo quería terminó en San José. Se fue de Oriente escapando al técnico y llega a San José y viene el técnico del que estaba escapando, ¿no? Y lo mismo le pasó a Ronaldo Sánchez. De Oriente se va porque Mauricio Soria no lo tomaba en cuenta y se va al Tigre. Y Mauricio Soria se va de Oriente y se va al Tigre. Entonces, fíjate que hay gente que marca su nivel de acuerdo al estilo de juego del entrenador y muchas veces son recordados por los partidos que hacen en los clásicos. Porque también hay grandes jugadores de clásicos. Por ejemplo, Gualberto Mojica, Alejandro Gómez. Esos son jugadores de clásicos. O sea, vos los Galarza, recordás en por determinado momento Galarza era también jugador de clásicos. Galarza hijo, el mono Galarza. Claro. Ay, no, viejo. Tengo malos recuerdos del mono Galarza. Qué error. No. Yo prefiero no mencionar ese tema de Galarza porque, Guárdalo ay, para hermano. cuando hablemos de los arqueros entonces. Sí, 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 no. Mejor vamos a saltar esa parte. Bueno, pero como te decía, entonces los técnicos, los jugadores, el negocio y el tipo de juego, todo se mezcla en realidad. Pero ¿dónde lo notas más en esos partidos importantes que son los clásicos? Entonces te sorprende ver la forma en la que se puede comportar un entrenador previo al clásico, durante el clásico y posterior al clásico. Porque no me vas a decir que si vos jugás, no es por menospreciar a ningún equipo, pero se puede poner cualquier ejemplo. Puede ser Wilstermann, Destroyer, Guavirá, lo que sea. No es lo mismo que tu equipo. Un grande nacional como Bolívar, como Oriente, por ejemplo, que somos hinchas nosotros de esos equipos. No es lo mismo que juegue con ellos y un jugador cometa errores durante esos partidos a que cometa un error en un clásico. O sea, o que la formación que presenta el entrenador previo al clásico no le funcione durante el clásico. O sea, va a tener que cambiar el esquema porque esos partidos te marcan el campeonato. Es cierto lo que dice la gente. Los equipos cruceños hace tiempo que vienen salvando el año ganando sus clásicos. No están ganando campeonato. Entonces, si vos, encima que no ganas campeonato, no peleas nada y jugás y perdés tu clásico, todo mal, pues. Vas a tener que replantearte absolutamente todo.
Claro. Y así como hay jugadores que quedan marcados por clásicos, también técnicos, ¿cuántas veces se van justamente por perder clásicos? No solo en el local, sino es como el detonante. Sus condicionales si ganas o mínimamente empatas para no irte. Técnicos que se van para siempre, ¿no? El Coco Basile. Claro, por el tema de Racing. Mira, en este tema de los clásicos, un poquito ya antes de pasar nosotros, ya que estamos hablando del local, bueno, pues porque es el que vivimos acá, ¿no? Pues todos se viven a su manera. Pesa también como te digo, más que otro partido, el tema del después, lo que llaman los argentinos la cargada. O sea, aquí cuánto duró, 2 semanas, 3 semanas, las apuestas, todo ese clima previo extra futbolístico que no tiene que ver con el deporte como tal, pero también es ese que le va poniendo sazón a lo que son los clásicos. Mira, ahora que volvieron los de Neo, me hace acuerdo a las apuestas que hacían entre ellos, la, las cargadas que se hacían con Mario Cronenbol, el tema de las pancartas. Yo soy contacto de Víctor Hugo Pérez en Facebook, que ahorita está totalmente confrontado con la directiva de Oriente Petrolero y cada vez que Oriente Petrolero juega un partido, él está constantemente publicando notas sobre eso. Pero para los clásicos, ya te digo, ¿no? Las cosas que publica, ¿no? Y todos sabemos cómo es el doctor Víctor Hugo Pérez. Él tiene el tema de la pasión, él la lleva a otro nivel. Encima, su trabajo es el fútbol. Entonces ahora está con el tema de San José. Eh, mira, yo no soy mucho de molestar, más allá de un mensajito de WhatsApp, una cosita al aire, un comentario así, no soy mucho de molestar porque siempre te toca estar en la vereda del frente. Entonces, gracias a Dios no tengo muchas cargadas, pero sí tengo amigos que han llegado, cruzan la línea, otros que están bordeando la línea de la falta de respeto y suele ocasionar problemas. Ya lo aprendí, ya, o sea, ya tengo experiencia en el tema de molestarte con los amigos sobre eso. Y hay algunos que no se lo toman a bien, entonces yo particularmente no hago muchas cargadas. Soy más crítico de mi equipo que del otro. Porque eh, no me tocó vivir a plena conciencia el tema del descenso de Blooming, por ejemplo. Pero eso para mí marcó mucho, a pesar de que yo soy orientista. Lo entiendo de otra forma. Se necesitan los clásicos. Ujú. El fútbol necesita tener clásicos y cada equipo, por más que vos empujes y empujes y empujes con algo, se necesitan. Ya. Pienso Más allá en de, ese año que descendió River, que jugó en la B, y como que se sentía incompleto el campeonato así, con solo Boca. ¿viste? Ese, por ejemplo, porque es un clásico mundial. Ujú. Entonces, eso es un claro ejemplo que te marca mucho la necesidad que tiene cada equipo de enfrentarse con su clásico rival. Yo me acuerdo, Facebook el otro día me recordaba eh, que yo hice un post, o sea, hice una publicación en Facebook sobre que era muy probable que el clásico cruceño esté a punto de cambiar respecto a Sport Boys versus Oriente. Ujú. No me acuerdo qué año era, pero pasa que Mario Cronenbol le estaba metiendo mucho dinero a Sport Boys. Y ya sabemos que Mario Cronenbol es una persona especialista en venderte las cosas, traía figuras y lo demás. Y yo me acuerdo que por ver jugar a Logro Fabiani ibas a ver a Sport Boys. Ujú. Y me acuerdo la cargada que le hicieron, porque yo estaba ahí. Estaba suplente el Logro Fabiani y un tipo le manda una hamburguesa a Toby. Por el hueco de la malla se la pasan la hamburguesa. Entonces, esas cosas, por ejemplo, te hacen un clásico. Mm. O sea, hay polémica, hay rivalidades, hay figuras. Tenía todos los antecedentes o los requisitos para hacer un nuevo clásico. ¿Por qué? Porque Blooming estaba muy mal. Estoy hablando de administrativo, financiero y futbolístico, porque creo que fue la época de los 1000 días, los famosos 1000 días en los que Blooming no le pudo ganar a Oriente, que era una cargada que hasta ahora no la... Yo soy de Oriente y muchas veces no entiendo las cargadas. Sos de la B, está bien. O sea, es un chiste para mí. Pero hacer cánticos todos los partidos sobre lo mismo, no lo entiendo. Porque se necesitan. Yo nací el 88. Cuando Blooming descendió yo era un niño. Antes de que Blooming descienda, mi papá ya me llevaba al estadio. Entonces, claro, fue una mala época de Blooming.
O sea, estaba mal. Y me acuerdo que no se sentía ese clásico como clásico realmente. Los estadios no se estaban llenando en la época en la que Blooming descendió porque la gente no solía ir. Y cuando descendió no se sintió. Pero ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo esperás vos un clásico Oriente Blooming cuando vos sos... No sé si has ido al Sí, he clásico ido Oriente Blooming tres, acá. cuatro veces. Yo no soy de ninguno, pero justamente tenía que conocer la sensación, así que fui. Claro, entonces se necesitan, Claro. son necesarios. ¿Cómo todo el año esperas esos partidos? Igual me acuerdo de una época un poco, no te voy a decir mala porque los disfrutás igual, pero los clásicos no pueden ser cada fin de semana. Necesitan su Ujú, periodo de descanso, su periodo de asimilación. Cuando había la Copa Aerosur, creo que se jugaron 8 clásicos al año. Ya no tenía sentido. ujú. O sea, porque los equipos no tienen tiempo de mejorar, de cambiar su estilo de juego, de contratar jugadores, de llegar en una buena racha o en una mala racha y recuperarte o continuar con la buena racha. O sea, necesitan tiempo. Los clásicos son eso incluso. Es como la gallina de los huevos de oro. No podés matarla para sacarle todos los huevos. Necesitan su tiempo, necesitan reciclarse. Cuando se repiten mucho, por mucho tiempo, también se acaban. Me acuerdo que después de que esto pasó, lo de Sport Boys, y veo que Blooming remonta nuevamente y comienza a ganar de nuevo y comienza a administrarse mejor, porque realmente tuvo una muy mala época administrativa a Blooming que le costó salir de ese pozo. Cuando ya se comenzó a recuperar y me doy cuenta que Sport Boys comenzó a caer, ahí me di cuenta por qué un clásico es un clásico también. Los clásicos las hacen las instituciones, no las personas. Cuando Mario Cronenberg se fue de Sport Boys se acabó, pero Blooming siguió siendo Blooming a pesar de estar mal. Ni siquiera me acuerdo el nombre del presidente. Pero para uno es imposible no hablar de Sport Boys y vincularlo inmediatamente a Mario Cronenberg. Sin embargo, vos podés hablar de Blooming y podés nombrar cierta cantidad de presidentes que son buenos, pero en realidad el alma del clásico sigue siendo Blooming. La institución hace el clásico, no la persona. Mira, lo mismo le pasa más o menos a Oriente. Me acuerdo cuando Carlos Chávez se hizo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y fue en Trinidad. Parece que la reunión la terminaron en una plaza. ¿Te acordás? Creo que sí, no, no Yo recuerdo. pensaba que los Chávez, bueno, Carlos Chávez tiene historias buenas y tiene historias malas, ¿no? Ujú. Mira, el extinto Fabio Jiménez, él dijo que cuando su esposa tuvo cáncer, el tipo que le dio la mano, lo ayudó, lo sacó sin pedirle nada a cambio fue Carlos Chávez. Y he escuchado opiniones también de que Carlos Chávez, más allá de los negociados que haya podido hacer, le servía mucho a Oriente, porque aunque esté peleado con la dirigencia, en el lugar desde donde estaba siempre defendía a Oriente. Pero va más allá esto también. Carlos Chávez entendía que para que Oriente sea grande necesitaba de Blooming y lo ayudó también. Entonces la gente, por eso te digo, los equipos hacen los clásicos, pero hay gente y gente que te ayuda a poder agrandar el tema de los clásicos y poder ayudar a tu rival. Mira el tema del Bayern y del Borussia Dortmund, Ujú. Ah, prestándose dinero, ¿no? ujú. La, 2 millones de euros creo que fue, no me acuerdo exactamente la suma, la cifra. Ya de ellos, entre la gente del Bayern y se me fue el nombre del Borussia, Ujú. este, entre ellos existe una rivalidad por las ciudades, por el tema de la gente, por el tema socioeconómico, como vos decís, y que un clásico rival te preste el dinero para que vos soluciones tu crisis. Ujú. O sea, es interesante ver cómo hay gente que sí entiende el tema de los clásicos desde otro punto de vista que Ya. no sea solamente la rivalidad. ¿Sabes qué? También me pongo a pensar en la cantidad de veces que entre Oriente y Blooming se intercambiaron el tema de la localía. Ujú. Cuando uno de los equipos estaba necesitando más el dinero, hacían el cambio. Bueno, te voy a dar la localía esta vez porque vos la necesitas y la siguiente va a ser para mí. Bueno, y me quedas debiendo un favor. O un porcentaje de la localía y luego me la devuelve. Entonces, sucede, porque hay gente que entiende que la rivalidad no va en hacerle daño al otro equipo, sino que es un deporte que se puede ayudar de otra forma. Ujú. Por eso no entiendo el tema
de querer que el otro descienda. Cuando pasó lo de River, Ujú, fue más un morbo, si te das cuenta. ujú, El grande de Argentina, el grande del mundo. Porque hay gente que piensa que el clásico Boca River es el más grande del mundo. ujú. Entonces, por encima del español, que si vamos a hablar de cosas económicas, el español es el más grande, ¿no? Si hablan de pasiones, tal vez el argentino. Pero cuando pasó lo de River, o sea, venían periodistas de Europa a cubrir el tema del descenso porque era un morbo, Claro. era un grande caerse. Aparte, era una agonía, porque implicó toda la última temporada, la promoción, los partidos con Belgrano, entonces que todo eso se cubrió, no solamente el descenso final, sino todo ese escándalo, inclusive de lo de... Claro, exactamente. Y eso yo no lo entiendo. Se necesitan. Lo único que yo entiendo es que vos no querrás que tu clásico rival sea campeón, pero de ahí a que le vaya mal todo el tiempo y no logre, o sea, mantenerse en la categoría, no lo entiendo. Y también pasa que de estas cosas que se desgastan de a poco, luego se van creciendo, van creciendo, van creciendo, y si le pones, le agregas pasión, le agregas la cuestión sociocultural, le agregas a la gente que se dedica a esto con un negociado, terminan en violencia. Ujú, El otro día cuando vi no sé si el último, pero puede ser el penúltimo clásico que se jugó, no pude entrar al parqueo del estadio ujú. y tuve que dejar mi auto en el Cine Center. Entonces, lo que significaba que yo tengo abono en general. Lo que significaba que tenía que salir de general e irme caminando y pasar por la curva de Blooming, no por la curva, pero por la esquina, y pasar hasta el Cine Center. Yo pues no me pongo poleras de Oriente cuando son los clásicos porque he visto mucha violencia contra la gente que se identifica con el otro equipo. Entonces, para no arriesgar mi seguridad, a pesar de que ahora hay muchísimo control policial, no, o sea, si te van a golpear no van a necesitar 5 minutos. En 30 segundos pueden deshacerte el cuerpo. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? Yo no me pongo la polera del equipo. Y veo mucha gente que se pone la polera dentro del estadio y cuando sale se la saca y se vuelve a poner una normal y guarda la polera del equipo para lo mismo. Estábamos caminando por la esquina y hubo la barra del mismo Oriente Petrolero vino a confrontar a la de Blooming. Nosotros estábamos en el medio. Si vos estás parado en la esquina de la curva de Blooming, un vándalo del otro equipo no va a reconocer de que vos sos orientista, o sea, estás mal parado. Tuvimos que meternos a un garaje y empujar, yo con mi esposa atrás, porque nosotros vamos en boli, mi esposa y mis amigos cubriendo ahí a mi esposa y cuidándonos nosotros también. Gracias a Dios, a los 10 segundos apareció un motín policial gigante y se fueron. Pero mira lo que ocasiona. Empezó con una cargada porque se fueron a la B y parece que Blooming ganó el partido. Terminó en violencia. O sea, no te olvides que históricamente dicen que cuando Oriente pierde, la ramada tiembla. ¿Por qué? Porque la violencia siempre está. Y siendo que, bueno, por las circunstancias y por las pocas dimensiones que hay en el fútbol acá, se comparten canchas, que ese es otro elemento, que es lo que pasa, por ejemplo, en Italia, se comparte el Milan, comparte con el Inter, y hay otros, como el caso de que hemos mencionado de Argentina, generalmente los argentinos y otros que no, hay aparte de eso, de lo que hablábamos al principio, el zona a zona, el barrio a barrio. Pensaba hace rato en clásicos y cómo este tema del dinero juega, que le van cambiando. Y para las generaciones, la nuestra y la que ya viene después, se van modificando las ideas de los clásicos. Pienso en el de Manchester, por ejemplo. Del caso de Manchester United contra el City es un clásico que siempre existió, son de la misma ciudad, pero a través de la inyección de plata, medio que Se un nivelaron, poquito se se niveló, nivelaron. no llegarán todavía a la Champions, espero que queden eliminados con el Real Madrid cuando estemos pasando este programa, pero que como que ya se ha eliminado así, ha sido la única forma, digamos, ¿no? Porque si no era un clásico prácticamente desigual, era un Liverpool-Everton, un Barcelona-Español, o sea, eran esos clásicos de ciudad, pero desiguales. Entonces la plata ahí ha hecho que se equilibre un poco. Claro, porque uno crece pensando en los clásicos grandes, ¿no? Uh -huh. Liverpool, Manchester. Ese casi siempre fue, digamos, lo que te vende. No te olvides que el Chelsea igual, antes de la Claro, llegada de este claro. presidente, no le iba bien. Entonces, por supuesto que el dinero hace mucho, pero vamos a ver si es que realmente perdura. Uh -huh. Te estaba dando un ejemplo, una escala muchísimo menor.
pero Mario Cronenberg con Sport Boys, por ejemplo. Ujú. Que no te olvides que el clásico del norte es Guavirá Sport Boys, digamos, entre comillas. No se sabe ahora qué va a pasar por Sport Boys y yo creo que va a desaparecer. Pero, por ejemplo, el Manchester con el Liverpool es otra. Si estamos hablando de historia, por supuesto que es otro nivel, ¿no? Está en un escalón más allá porque la historia lo respalda, porque tantas cosas. Pero el tema del dinero, indudable que hace actualidad, no hace historia. Entonces, reforzar, o sea, esos refuerzos que tienen los equipos en base a las inyecciones de capitales, especialmente de los árabes, caramba, o sea, te hacen pues renacer clásico o agrandar, o como decís, nivelar. Lástima que el español acaba de descender, ¿no? En España, digamos. O sea, el clásico Catalán. de Barcelona no se va a tener, no va a tener cabida la próxima temporada porque acaba de descender. Pero el Manchester City, por ejemplo, es una clara muestra de que el dinero hace actualidad en los clásicos y que por supuesto genera mayores ingresos. Ah. Ver ese cambio de camiseta de algunos jugadores te hace preguntarte realmente cómo será que vive el profesional y a qué punto hay jugadores que son hinchas de sus equipos y hay jugadores que solamente son profesionales. Mira el caso de Steven Gerrard. Nunca se fue. Ujú. Siempre se quedó ahí. Mira el caso de Totti. Maldini. Nunca se fue. Maldini. Pero hay jugadores que cambian de bando como si fuera nada. Ronaldo, el gordo, Ujú. Figo, Que Ronaldo jugó ahora no. los cuatro clásicos, ¿no? O sea, los dos clásicos en los dos lados. Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, AC Milán es el único que lo ha hecho. Exactamente. Mm. Pero también fíjate que hay otra gente como por ejemplo Carlos Tevez. No, no a nivel Argentina, porque yo creo que lo matan a Carlos Tevez y no lo reciben en River, digamos. Ujú. A pesar de que dicen que es el jugador del pueblo, no lo veo jugando en River. Pero él jugó en el United y después jugó En el en City. el City. Ujú. Pero además, la rivalidad que existe no llega, no sé si llega a clásico, pero el West Ham, porque también jugó para el West Ham. Ujú. Y la rivalidad que tiene con el Manchester United, más allá por esa clásica historia de David y Goliat, entre la diferencia económica que existe entre ellos y lo demás. Pero ese tipo de clásicos te ayuda a ver de que, si bien existe clásicos grandes, históricos, también existen clásicos chicos y que tienen una diferencia que se puede, como vos decís, tal vez nivelar un poco con inyecciones de capital. Con inyecciones de capital que traen jugadores o técnicos. Y ahí es donde tengo que caer otra vez en Madrid, pero ya no por el Real Madrid-Barcelona, sino por el Real Madrid-Atlético. Y si bien es un clásico de mucho tiempo, el Atlético tiene sus años, tiene sus títulos, es un equipo que ganó un montón de UEFA League hace un tiempo, ha tenido grandes jugadores, han jugado en la época reciente Agüero, Forlán, etcétera, etcétera, pero ahora es mucho más equilibrado y más peligroso a nivel de ganar desde que está Simeone. Ya eso es otra cosa, Exacto. que también jugó en el Atlético, ¿no? Entonces, como que ahí ya no es tanto el jugador, el técnico le ha puesto una balanza en ese sentido. Es que también no creo que exista, bueno, no quiero decirlo mal, cada técnico tiene sus características, pero pasa que las características que tiene Simeone son mucho más puntuales, llamativas, comerciales, incluso si querés son hasta polémicas respecto a su filosofía de juego. Cómo hace jugar a su equipo, la cantidad de defensores que le pone, cómo hace cambiar ciertas características de los delanteros. El otro día vi una entrevista cuando le preguntan entre cuál elegiría él entre Neymar y Kylian Mbappé. Parece que lo piensa durante 2 segundos y dice Neymar, porque lo vi trabajar ayudando al equipo en Brasil. O sea, prácticamente como que siempre ve un recurso defensivo de parte de cualquiera de sus jugadores para que ayude, porque la presión que ejerce el Atlético de Madrid es muy distinta a la característica y filosofía de juego que tiene el Real. Entonces, pienso que era imposible que Simeone no llegue, ponga en práctica esta clase de juego que tenía y que el clásico no se vuelva a renombrar, por así decirlo. Porque es curioso de que un equipo te espere tanto y luego te contragolpee. Casi es un equipo italiano el Atlético, si vos te das cuenta. Y luego apuesta a las individualidades en contraataque.
Por eso le funcionó también a Griezmann en el Atlético. Y bueno, también le iba a funcionar a Morata si Valverde no lo hubiera acheado ahí, ¿no? Viste, para El que te mejor des estilo cuenta uruguayo. claro, para que vos te des cuenta cómo Simeone lo piensa distinto, cuando Valverde sale expulsado, se apega y lo felicita Ah, a sí. Valverde, le da una palmadita en la espalda. Simeone, ¿vos crees que no hubiera hecho eso? Simeone lo pateaba en la cara al jugador, o sea, no iba a esperar el tobillo, a desmayarlo. Es la filosofía de juego que él tiene. Y cada equipo, a pesar de que tiene esa filosofía, el clásico no se juega, se gana. Siempre lo dicen así. Entonces, que Valverde le tire una patada a Morata cuando está a punto de hacer historia en los clásicos, ya está, viejo. Lo nombraron el jugador del partido, le dio el título al Madrid y además, vos pensás que no se aseguró una renovación, una ampliación, una mejora después de esa patada. El título que le dio al Madrid con esa patada, hermano, va a ser histórica. O sea, siempre se va a hablar de que un jugador ganó un clásico y un título tirando una patada. Ya. Entonces, para que te des cuenta que una patada no es lo mismo en un partido común que en un clásico, y más si es por título. Y más después, en esa época que se había ganado dos Champions, dos finales de Champions, se había ganado el Real al Atlético casi consecutivas, 2014, 2016. La de 2014 Exactamente. es memorable. Esa, por ejemplo, yo la recuerdo hasta dónde la estaba viendo, dónde estaba sentado. Hacía un frío espantoso con el gol de Sergio Ramos en el minuto 92. Ya era al fin la Que primera Sergio Champions. Ramos es un jugador de clásicos, ¿no? Es un jugador de partidos duros. Yo no tengo nada que discutirle a Sergio Ramos en su cuestión de liderazgo, en la cuestión de lo que le significa al Real Madrid como jugador, como valía, como líder, como referente, como excelente defensor que es. Pero pienso que Sergio Ramos hizo más mal al fútbol que incluso el mismo Pepe. Me parece un jugador extremadamente sucio, cochino. La referencia de lo que no se debe hacer. O sea, la cantidad de veces que ha sido expulsado porque lastima al jugador, no le Final importa, 2018 a Salah. Salah siendo la figura no solo del Liverpool, sino de la Champions. ¿no? Y además que lo condiciona para el Mundial, pues. Ujú. Le quitas una figura al Mundial. La cantidad de veces que lo patea Messi, la cantidad de veces que se pelea con sus propios compañeros de selección, como con Puyol, como con Piqué, no es de mi agrado fuera de lo... Por supuesto que es fútbol, pero más allá del toque con el balón, siempre a lastimar, siempre a no medir la fuerza, si se lesiona bien, no importa, gritarle los goles en la cara al jugador, así, esas cosas no, en lo particular no me gustan. Yo pienso que Sergio Ramos es más que Puyol y que Piqué juntos, para mí. A mí me parece que eso lo ha demostrado incontables veces en los clásicos con el Barça y mucho más todavía con el Atlético de Madrid. Ujú. Pienso que si vos juntás a Puyol y a Piqué en un mismo jugador, no haces más que Sergio Ramos. Pero para mí, cómo se debe jugar al fútbol en cuestión de honor es Puyol. Mm. No entiendo cómo Piqué sigue en el Barcelona, te soy sincero. No me agrada de ninguna forma el juego que tiene Piqué. Y No además desde el el inicio. nivel que tiene estos últimos años es muy, muy bajo. Entonces, no entiendo cómo sigue siendo un referente del Barcelona. Pienso que está muchos escalones más abajo que Sergio Ramos. Y Puyol, yo siempre lo vi como que el complemento de Sergio Ramos en la selección española. Pero pienso que Sergio Ramos era mejor futbolista, pero que Puyol era una mejor persona. Lo he visto cuando, incluso a Ronaldinho, cuando Ronaldinho creo que quería fingir con un encendedor o algo así, no me acuerdo, Mm. pero también lo reprendió a Ronaldinho para que Sí. no finja, Mm. que se comporte. Y la cantidad de veces que fue y cortó festejos de gol porque no eran necesarios, porque eso también hace el fútbol, pues, ¿no? Me acuerdo también de un episodio en el que Piqué molestaba a alguien, estaban en las gradas del estadio, y Puyol le dice que se calme, que se modere, que no moleste. Entonces, necesitas también a alguien así en los clásicos. Porque Puyol también era un referente de los clásicos.
más allá de que siempre lo notabas porque la cabellera le iba moviendo por todos lados, pero era un jugador que ponía garra, que se lesionaba y seguía igual, o sea, no le discutías nada a Puyol. Nunca lo vi a Puyol con ganas de lesionar a alguien. Ese tema de Sergio Ramos y Salah, me acuerdo que de ahí nació el capitán mala leche, ¿no? O sea, es realmente, te hace pensar en la forma de juego en la que tiene Sergio Ramos. Por supuesto que sirve. No creo que exista un solo hincha del Real Madrid que diga, no, Sergio Ramos es malo, hay que cambiarlo, porque es un tipo sucio. No, pues sí le sirve. Y el fútbol al final también es resultado, pues. En este caso del Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, hemos sin querer salido al contexto de las ligas locales y hemos ido a lo que representa un clásico en copas internacionales. Que eso igual genera otra especie de sabor, hasta por cómo se juegan, partidos de ida y vuelta, ya sea en Champions, Libertadores. El otro día cuando hablábamos de polémicas, recordabas la pelea de Libertadores, de Inter contra el Porto Alegre, y como que hay otra, bueno, en el caso boliviano porque no clasifican, o muy rara vez pasa en alguna sudamericana, creo, pero después en otros no se nota, pero hay ese juego, ¿no? De lo internacional, de la copa y demás, que, bueno, le da otro estilo. En el tema antes de que se nos pase, porque también es importante y son clásicos, hay los otros clásicos, que son los clásicos entre países, entre selecciones que ahí volvemos, tal vez no vamos a hablar de las polémicas, porque ya hablamos de eso lo anterior, pero que son también esperados y cuando hay sorteos, por ejemplo, de Copa América o del Mundial, entonces ¿con quién se puede cruzar? ¿Quién habrá esa final soñada que nunca llegó hasta ahora, de Argentina-Brasil? Y hay también otro sentido de esos clásicos entre países. Los hacen cabeza de serie, pues, en los mundiales, ¿no? Tiene que ser demasiada suerte para que alguna vez se topen, porque como los hacen cabeza de serie, lo que evitan es que ellos se conecten de tal forma de que esto no termine de ser un espectáculo, ¿no? Entonces, lastimosamente no se da, pues, ¿no? Yo pienso que eh, antes de que pasemos al tema de las elecciones, pero hablando también del tema de clásicos internacionales, Boca va a tener que esperar mucho tiempo. Yo no veo una nueva final Boca River en la Libertadores. Y aparte que una final es 50-50. ¿Qué te dice que no vuelvan a encontrarse en una final de aquí a 40 años y la vuelva a ganar River? 2-0. Imagínate. No te olvides que Macri era presidente, ¿no? Uh-huh. Y Macri fue presidente también de Boca. Claro. La cantidad de cosas que dijo antes de los clásicos. Cuando pasó esto del Boca River, también se hizo unos comentarios y al final, bueno, ya sabes lo que pasó. Uh-huh. Bueno, pero volviendo al tema de los clásicos internacionales, yo pienso que hay algunos clásicos que son más clásicos de un lado para el otro. Hay países que toman como clásicos rivales, ya dijimos, por la geografía, por la historia política. Ahora, si hablamos por países, el tema de las guerras te marcan clásicos también. Porque Argentina no solamente tiene como clásico rival a Brasil, ese será por geografía, pero por cuestiones políticas e incluso bélicas, Argentina tiene como clásico rival a Inglaterra. Que lo mismo también deriva en que Argentina siempre le quiera ganar a Chile, a pesar de que perdió estas finales, las últimas finales que jugó con Las dos Chile. de la Copa América. Exacto, entonces, y te das cuenta de que, si bien, vámonos al caso de Bolivia, ¿con quién vos crees que Bolivia puede tener una rivalidad? Con Chile. Porque, ¿qué juega contra Brasil? Nada, son figuras y te gustaría jugar contra Argentina o contra Brasil o contra cualquier equipo. Con los peruanos que más o menos nos medíamos antes de que aparezcan todas estas generaciones de figuras de los peruanos, más o menos nos medíamos, ¿no? Pero Bolivia siempre le quiere ganar a Chile. Y yo no creo que los chilenos siempre le quieran ganar a los bolivianos, porque Chile está peleado con todo Sudamérica. Mm. Entonces, si bien es cierto, yo creo que uno siente aquí como que Chile es un clásico al que se le tiene que ganar, no creo que los chilenos sientan algo así por los bolivianos. A mí se me hace que los chilenos tienen sus rivalidades con los argentinos y nada más. No creo que los chilenos tomen como otro enemigo de clásico a mayores selecciones.
No sé. Después tal vez los brasileros con los alemanes, los españoles con los portugueses, tal vez Argentina con Uruguay. Me pongo a pensar en esas cosas, pero o tal vez el tema de los europeos que se separan y se unen y Claro, hacen su... Yugoslavia, Croacia, Serbia, toda la parte balcánica. Claro, exactamente. Pero más allá de eso, por supuesto que vos vas a querer ver encuentros de selecciones que tienen su historia, ¿no? Igual a mí se me hace, yo tengo momentos muy marcados sobre los clásicos, por ejemplo, latinoamericanos. No sé si te acordás de la forma de correr de Kaká, Sí, claro, que por supuesto. parecía que ya estaba, parece que ya no podía correr más rápido y de la nada, ¡pum!, como que metía una marcha más y más rápido. Me acuerdo de un gol que le hizo Brasil a Argentina con Messi persiguiéndolo durante casi todo el trayecto de la Ah, parte hasta la media de la cancha, mitad de donde la ya vio cancha. que no llegaba más y se fue. Y Kaká tenía el balón en los pies, Ujú. pero es que la forma de correr de Kaká te hacía cosas distintas, ¿no? Y después, claro, los brasileños que parece que nunca guardan rencor, con excepciones, por supuesto, pero que pierden un partido y luego el siguiente vienen y te ganan 5-0, ¿no? O sea, parece que a los brasileños no les afecta mucho el tiempo, que se divierten igual. Me acuerdo de Mourinho y de Maicon, cuando Maicon siempre se hacía amonestar para venir a pasar las fiestas a Brasil y le dice a Mourinho, ¿qué tengo que hacer para ir? Mourinho se dio cuenta y le dice que no lo haga. Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer para irme? Y Mourinho le dice 2 goles. Maicon va, hace 2 goles, se hace amonestar y se va a Brasil a pasar la fiesta. Entonces, hay jugadores que son así. Te pueden marcar clásicos en equipos de fútbol de países y te pueden marcar en selecciones nacionales. Un jugador de la selección boliviana que a mí me parece que lo hacen sonar mucho, pero es por su espíritu, es a Marcelo Martins. Ujú. Más allá de que no le vas a discutir nada a Martins de la entrega que tiene, de las cosas que hace. Más allá de que le digan tronco, de que le vaya bien o le vaya mal y lo que representa para cada país, pero lo veo como muy nacionalista. No te olvides que renunció a poder jugar para Brasil, Sí, ¿no? sí. De hecho, él jugó para las selecciones menores, pero decidió venir a jugar para Bolivia. Entonces, los clásicos y los jugadores a nivel de selección te llaman mucho la atención por lo que representan, ¿no? En Argentina, Maradona, podés tener unos cuantos más por ahí. Y en Brasil no terminamos de hacer una lista de los jugadores que representan mucho a su selección, ¿no? Para ir finalizando, te voy a plantear un desafío para la siguiente. Siendo que no somos fans de cadenas en Facebook, pero hay una que está interesante y no lo vamos a hacer en Facebook, pero sí la podemos hacer para el programa. Esa de los 10 jugadores que influenciaron tu gusto por el fútbol. Te voy a pedir que hagas una lista de 10 sin ¿Sabes spoiler que nada. me... ¿Ahora? ¿Ahora No, no, mismo? para la siguiente, para la siguiente. Ah, claro. Ya, No, así. porque te puedo nombrar desde lo emocional, te puedo nombrar desde lo que representan para el fútbol, desde lo que representan para ganar en el fútbol, Ujú. porque podemos hacer incluso, si va a ser una influencia mezclada, yo pienso que mi lista no va a poder ser completa, pero si la vamos a dividir entre gente que es positiva para el fútbol en un sentido humano, entre comillas, y gente que le importa el éxito y nada más, pienso que esas dos listas podrían ser, ¿no? Ok, entonces que así sea. Dos listas, una de ese estilo y la otra del otro. Agradecerte, Brian, entonces, por estar nuevamente en el laberinto y nuestras charlas sobre fútbol. Ahora hablando de clásicos, esperando que se haga un clásico de los domingos. De aquí a 5 años sigamos hablando de fútbol en este o en otro espacio. Listo, Andrés, gracias por tu tiempo y gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de esto con vos. Perfecto. Y agradecer, como siempre, a todas las personas que nos ven, que nos dejan likes, que nos dejan comentarios, que comparten y que siguen este programa y todos los contenidos de El Laberinto. Que tengan un muy buen descanso.